En lo alto del altiplano andino, donde las nubes bajan a besar las montañas y el viento huele a tierra húmeda y eucalipto, vivía don Aurelio, un campesino viudo de alma tranquila y pasos lentos. Su casa era una construcción de adobe, de paredes viejas y techo de paja, donde el tiempo había dejado huellas en cada rincón. Allí, entre grietas y silencio, don Aurelio pasaba los días acompañado de Clarita, una gallina ploma que ponía huevos como si fueran regalos, Lola, la otra que se le subía al hombro, y Chispa, un perrito viejo que ya no ladraba, pero que seguía fiel como el primer día. Don Aurelio no tenía a nadie más. Sus hijos se fueron hacía muchos años, buscando fortuna en ciudades que él nunca conoció. A veces llegaban cartas, luego llamadas, pero con el tiempo, ni eso. Solo quedaban recuerdos. Una foto en blanco y negro sobre la repisa, unas camisas guardadas en un baúl y una oración diaria al cielo. Cada mañana, al despertar, encendía el fuego y calentaba una olla con café claro y mote. Después salía al patio, acariciaba a Chispa, recogía los huevos de Clarita y se sentaba bajo el alero a mirar el sendero que conectaba la casa con el pueblo. Lo hacía en silencio, esperando, aunque ya no sabía exactamente qué. Una tarde, el sol pintaba el cielo con tonos dorados y el aire traía olor a campo fresco. Amelita, una niña delgada, de vestido remendado y pies descalzos, caminaba por la plaza del pueblo buscando botellas vacías. Había comido poco ese día, y lo poco que tenía era para su madre enferma. Al ver que nadie la miraba, se sentó en una banca de madera, acariciando su panza vacía. Chispa, que ese día había salido por su cuenta, llegó hasta la plaza. Olfateó la brisa y se acercó a la niña. Amelita sonrió. El perro le lamió la mano, luego se giró y caminó lentamente, mirando hacia atrás, como invitándola a seguirlo. Sin pensarlo, Amelita se levantó y lo siguió, descalza, con el corazón latiendo raro. Algo en ese perro la llamaba, algo suave, algo que no entendía. Don Aurelio en ese momento estaba en la cocina preparando un poco de caldo con quinoa y orégano. Pensaba en sus hijos, en cómo sería si volvieran. No por el dinero, solo por estar. Al mirar por la ventana vio a Chispa regresar, pero no venía solo. Una niña delgadita caminaba tras él, con ojos grandes y una mirada tímida. El anciano salió a recibirlos. La niña se detuvo, dudando. «Hola, hijita», dijo don Aurelio con voz serena. «¿Tienes hambre?» La niña bajó la mirada. Su estómago contestó por ella. «Pasa, que aquí siempre hay algo calientito», añadió. Y así, sin saberlo, don Aurelio volvió a sentir que alguien lo necesitaba. La niña entró en la casita con pasos lentos, como si temiera romper algo. Sus ojos recorrían el lugar con la cautela de quien nunca ha tenido un hogar propio. Don Aurelio le acercó una silla baja junto al fuego y sirvió un plato humeante de caldo de quinoa. El aroma llenó la cocina y Amelita, sin poder evitarlo, comenzó a llorar en silencio antes de probar siquiera una cucharada. «Come tranquila, hijita», dijo el anciano sentándose frente a ella. «Aquí no se pregunta mucho, aquí se comparte». Con manos temblorosas, la niña tomó la cuchara y comenzó a comer. Al principio con cuidado, luego con una urgencia que partía el alma. Don Aurelio no decía nada, solo observaba, y en su pecho algo se removía como una semilla que había estado dormida demasiado tiempo. Cuando terminó, él le sirvió otro plato, y luego, sin decir palabra, buscó un recipiente de barro, lo llenó con mote y unas papas cocidas y se lo entregó. «Llévaselo a tu mamita, y si mañana necesitas más, ya sabes dónde tocar». La niña lo miró con unos ojos grandes y brillantes. Asintió sin hablar, como si las palabras no alcanzaran. Luego acarició a Chispa,
que no se separaba de su lado y salió por el mismo sendero, con el atadito de comida entre las manos como si llevara un tesoro. Esa noche, don Aurelio se sentó en su silla de paja, con Clarita y Lola dormidas a un lado y el silencio del campo envolviendo la casa. Por primera vez en años se sintió útil, no como cuando sembraba o traía leña, sino útil para el alma de alguien más, y oró en voz baja, mirando al techo. Gracias, Señor. Si ya no me queda mucho por hacer, al menos déjame hacer algo por ella. Amelita volvió al día siguiente, y al siguiente, a veces con una sonrisa tímida, a veces con preguntas, a veces solo para sentarse a la sombra y ver cómo don Aurelio regaba su pequeño huerto. Se había convertido en parte de la casa, en una presencia suave que no estorbaba, solo acompañaba. Una mañana, mientras le ayudaba a pelar habas, don Aurelio le tomó las manos entre las suyas. «Quiero pedirte un favor, hijita», dijo. Amelita lo miró con atención. El anciano fue hasta su cuarto, abrió un pequeño cofre de madera que guardaba bajo la cama y sacó unas monedas envueltas en un pañuelo bordado. También sacó una nota escrita con su letra temblorosa. «Llévale esto al hombre de la radio. Él sabe leerlo. Dile que es de mi parte». La niña asintió con la misma seriedad de siempre. Guardó el encargo con cuidado, como si entendiera que aquello no era solo un recado. «¿Qué dice la carta?», preguntó. Don Aurelio sonrió con una mezcla de nostalgia y esperanza. «Es una llamada para mis hijos. Quiero ver si aún tienen corazón para volver». Amelita caminó hasta el pueblo con el pañuelo bordado en una mano y la nota bien doblada en la otra. El hombre de la radio, un señor de voz grave y ojos sabios, la recibió con una sonrisa amable. Leyó en silencio el mensaje y luego miró a la niña con respeto. «Este mensaje es importante, hijita. Lo voy a leer hoy mismo», y así lo hizo. Esa tarde la voz de don Aurelio, aunque ausente, resonó en todo el pueblo a través del viejo transmisor. «Hijos míos, si aún me recuerdan, les escribo desde esta casa que fue de ustedes y sigue esperándolos. El tiempo no perdona y yo no quiero irme sin verles una vez más. Aquí está todo lo que tengo. Vengan, no por lo que dejé guardado, sino por lo que aún vive en mi corazón». El mensaje, breve pero lleno de ternura, cruzó montañas, quebradas y llegó más lejos de lo que don Aurelio imaginaba. Los días pasaron lentos, con una mezcla de ansiedad y esperanza. Amelita seguía yendo cada mañana, trayendo flores silvestres, ayudando con el huerto o simplemente escuchando los cuentos de la juventud de don Aurelio, quien se había vuelto más hablador, como si su alma ya no estuviera tan sola. Y entonces, una tarde, el viento trajo polvo desde el camino largo. Una camioneta gris se detuvo frente a la casa. Bajaron dos adultos, un hombre robusto, de rostro severo y gafas oscuras, y una mujer elegante pero con el ceño fruncido. Don Aurelio los reconoció de inmediato. Eran sus hijos, Tomás, el mayor, y Lucía, la menor. El corazón le dio un vuelco. No los había visto en más de una década. «Hijos míos», dijo apenas, con la voz quebrada por la emoción. Tomás no respondió. Solo entró a la casa mirando a su alrededor como quien inspecciona una propiedad. Lucía saludó con un gesto rápido, sin siquiera abrazarlo. «¿Dónde está lo que querías entregarnos?», preguntó ella, sin rodeos. Don Aurelio tragó saliva, intentando comprender el tono. Se obligó a sonreír. «Primero siéntense, comamos juntos. Luego hablamos de todo», pero Tomás interrumpió tajante. «No venimos por sopa, papá. Venimos por lo que nos corresponde». Amelita, que había salido al patio, se quedó paralizada al oír la voz áspera. Chispa gruñó bajito. Don Aurelio sintió que algo se resquebrajaba por dentro. Aún así, preparó una comida especial con lo poco que tenía. Sacrificó una de sus gallinas, puso el mantel bordado, calentó pan, servía cada plato como quien ofrece el corazón.
Pero cuando les habló de quedarse, de reconstruir la familia, de vivir cerca, Tomás lo interrumpió de nuevo. «Viejo, dinos cuánto hay, no tenemos tiempo para discursos». Lucía asintió. «La herencia, papá, para eso vinimos». El silencio que siguió fue más frío que cualquier invierno, y en el alma de don Aurelio, una certeza empezó a arder despacio. La mesa estaba servida, pero el ambiente era áspero. Don Aurelio apenas probó bocado. Veía a sus hijos discutir en voz baja, lanzándose miradas duras, calculando, como si la casa fuera un terreno por repartir y no el lugar donde crecieron. «A mí me toca más. Soy el mayor», decía Tomás, sin importarle que su padre escuchara. «Tú te fuiste primero y nunca llamaste», respondía Lucía con amargura. «No te hagas el hijo ejemplar». Don Aurelio quiso intervenir, recordarles que allí se jugaban descalzos, que su madre tejía a la luz del candil mientras él les enseñaba a sembrar. Pero las palabras no salieron. Su garganta se había cerrado, con un nudo viejo. De pronto los reclamos subieron de tono. Lucía golpeó la mesa y en un movimiento brusco derramó el café. Tomás se puso de pie. La silla cayó de espaldas y los gritos se volvieron más intensos. Chispa ladró por primera vez en años. Clarita cacareó asustada desde el corral. «¡Ya basta!», gritó don Aurelio con una fuerza que nadie esperaba. «Esta casa no es una herencia, es mi vida». Sus hijos se quedaron en silencio por un segundo sorprendidos. Pero Tomás rompió el momento con una risa seca. «¿Entonces qué? ¿No hay dinero?». Lucía frunció el ceño y cruzó los brazos. «Nos hiciste venir hasta acá por nada, ¿verdad?». Don Aurelio los miró largo rato, no con rabia, con tristeza. Una tristeza tan honda que le apagaba la voz. Esa noche no durmió. Se sentó en su silla, bajo la luna, acariciando a Chispa y sintiendo un frío que no venía del clima. Recordó cada carta que nunca recibió, cada cumpleaños que pasó en silencio. Recordó las veces que soñó con ese reencuentro, pero en su sueño sus hijos llegaban con lágrimas, no con cálculos. Cuando el amanecer tiñó el cielo de rosado, don Aurelio se levantó, abrió el cofre donde guardaba sus ahorros de toda la vida, unas monedas, unos billetes y 2 anillos de su difunta esposa, y los envolvió en un saco pequeño. Sin hacer ruido, salió de la casa, bajó por el sendero que daba al barranco y uno por uno lanzó los paquetes al vacío. Dinero, las joyas, todo. «Esto no es riqueza», murmuró. «Si el amor no basta, entonces el dinero tampoco servirá». Desde la distancia, Amelita, que había llegado temprano, lo observaba con el corazón encogido. No dijo nada. Solo esperó hasta que él regresó, con la mirada baja y los ojos húmedos. Horas después, Tomás y Lucía despertaron, revisaron el cofre y encontraron que estaba vacío. «¿Dónde está el dinero?», gritó Tomás. Don Aurelio los enfrentó con la voz temblorosa pero firme. «Lo lancé al barranco. No quiero que eso los destruya más de lo que ya lo ha hecho». «Estás loco», exclamó Lucía. «Estoy cansado», respondió él. «Pero, loco no. Solo aprendí que hay cosas más valiosas que las que pueden contarse». Los gritos de Tomás y Lucía retumbaron por toda la casa. Reclamaban, insultaban, daban vueltas por el cuarto buscando dinero donde ya no había nada. Don Aurelio los observaba en silencio, como quien contempla un campo que ya no dará fruto. «¿Cómo pudiste hacer algo así?», vociferó Tomás con los ojos encendidos de rabia. «Era nuestro», insistía Lucía, sin poder entender lo que acababa de perder. «Ese dinero era mío», dijo don Aurelio con voz serena. «Pero ustedes ya no lo eran». Tomás frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo? Que se llevaron mi apellido, pero no mi amor. Eso hace tiempo lo abandonaron en esta casa». Las palabras cayeron como piedras. Al poco rato, los dos recogieron sus cosas con rabia y vergüenza. No hubo abrazos.
No hubo despedidas. «No volveremos», dijo Lucía, mirando a su padre por última vez. «Eso ya lo sabía», respondió don Aurelio, bajando la mirada. Y así como llegaron, se fueron, dejando solo el eco de su paso y la casa envuelta otra vez en silencio. Pero esa noche, don Aurelio no lloró. Estaba herido, sí, pero también estaba en paz. El dolor se sentía distinto cuando se tomaba la decisión correcta, esa que cuesta, pero que limpia. Al día siguiente, Amelita regresó. Había visto lo ocurrido desde lejos. Traía algo en sus manos, un pequeño saco de tela que había recuperado al bajar al barranco por su cuenta. En él estaban las monedas, los billetes mojados y los anillos. «No podía dejarlo allí, don Aurelio», dijo ella. «Usted me salvó con un plato de sopa. Y esto, aunque no vale más que eso, tal vez algún día lo necesite». El anciano no dijo nada al principio. Se arrodilló, tomó las manos de la niña y la abrazó como nunca había abrazado a nadie desde que enviudó. «Gracias, hijita, no por traerlo, sino por entender lo que vale». Esa misma semana, don Aurelio caminó al pueblo con Amelita y su madre. Usó parte del dinero para arreglar la escuela, otra parte para ayudar a la familia de la niña, y lo restante lo guardó en un rincón de su casa, pero ya no para heredarlo, sino para usarlo viviendo. Con el tiempo construyó una casita pequeña junto a la suya y se la ofreció a Amelita y su madre. «Si quieren, pueden quedarse», dijo. «Aquí hay tierra, sombra y alguien que agradece tenerlas cerca». Y se quedaron. La casa de don Aurelio, que antes olía a soledad, empezó a oler a pan recién horneado, a vida compartida, a conversación al anochecer. Amelita corría entre las gallinas, Chispa dormía al sol, y cada tanto, don Aurelio miraba al cielo y murmuraba: «Gracias, Señor, porque al final no heredé riquezas, pero encontré una hija», y comprendió que el verdadero legado no se guarda en cofres, se siembra en corazones dispuestos a amar.